Luego, hoy en la mañana, volví a tener otra visión. Y en la visión yo veía a Marta muy contenta. Y la veía muy sonriente, muy contenta, llena de una sonrisa muy grande en su cara, abrazando a alguien de la iglesia. Y yo dije, pronto va a estar aquí. ¿Verdad? Porque Dios, gracias a Dios, hermano, que tenemos un Dios vivo y que creemos que puede hablar, que nos puede instruir, nos puede aconsejar, nos puede advertir. Déjenme decirle que me avisó con tiempo, pero en parábolas, y yo me quedé corto en la parábola porque se acercó un nieto mío, Efraín, y me dijo, tuve un sueño, me dijo, y soñé que en ese lugar estaban los abuelitos. Y entonces yo entendí que se trataba de mi papá y mi mamá, pero sus abuelitos de él soy yo, mi esposa, debemos hacer los abuelos. Entonces yo me senté en ese lugar cuando me llegó la noticia y tuve que salir, ¿verdad? Porque no estaba la abuelita. Y estaba yo así un poco preocupado. Y era la visión que tuviste, Efraín. Te lo digo para que te dé testimonio del Espíritu que Dios te está usando a temprana edad, ¿verdad? Con las visiones. Yo sé que hasta los niños Dios les da. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que avisa a tiempo, antes de tiempo, y también nos dice después por qué pasan las cosas. Pero estemos nosotros siempre agradecidos que Dios habla a través de sueños, de visiones, de palabra profética, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría. Bueno, Lucas capítulo 14, versículo número 7, cuando lo vean en la pantalla me da un amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice Lucas 14, 7, y comenzó a referir una parábola a los invitados. Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él, le diga, dale lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegues el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida conforme al sentir del Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor, para desplazarme en la predicación de esta mañana, Señor, y permite que a todos los que estamos debajo de este techo podamos ser ministrados con ella, empezando conmigo. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Dile, Señor, habla mi vida. Necesito escucharte. En el nombre de Jesús, abro mi corazón, Padre. Amén. Y amén. Si están amables, sentarse. Bueno, esto es para empezar, es una parábola donde Jesús está dando un mensaje y está hablando acerca de un banquete, ¿no? Nosotros sabemos que hay banquetes donde se sirve buena comida. Y déjenme decirle que la iglesia es un lugar de banquete, porque el Señor sirve buena comida. Ahí tiene, hermano, el Señor, ¿se acuerdan? No sé si usted se recuerda que el candelabro que estaba allá en el tabernáculo de Moisés tenía ahí unas figuritas y tenía unas frutas, tenía manzanas y almendras. Y esto nos da a entender que hay un fruto que el Señor quiere que nosotros comamos, del Espíritu Santo. Y cuando nosotros comemos, dicen que uno se convierte en lo que uno come. Pues si comemos de Dios, wow, cosas buenas van a suceder. Entonces, no solamente tenía eso, pero también tenía florecitas, porque Dios siempre le ha gustado adornar. Así como cuando la mujer es conquistada porque le llevan flores, nosotros le llevamos unas flores a Marta, ahora que está en el hospital, y me decía una de mis hijas, le decía, mira, pa, este racimo tiene forma de corazón. Y Marta, como ve corazones por todos lados, hasta en el hospital estaba viendo corazones. Está una manchita en el suelo, me dice, mira un corazón. Y yo, ¿dónde? Le digo, alguien que es una cucaracha. No, dice, es un corazón, fíjate. Y me fijé, y si era un corazoncito ahí. Wow, este por donde quiera le salen corazones, ¿verdad? Y luego dice, mira, ya viste en el techo. Y yo, está blanco. No, dice, la palmerita. ¿Cuál? ¿Cuál palmerita? La palmerita, ¿no la ves? No, no la veo. Y lo fíjate bien, me empecé a fijar. Hay una palmerita así, en el techo, en una varita ahí, me dice,
Y ella, como conoce símbolos y eso, me dice, Dios nos está cuidando. Dice que Débora se sentaba bajo su palmera. Entonces, Dios siempre ha tenido la manera de embellecerle la vida a su iglesia, a su pueblo. Y entonces habla de ese banquete, un banquete de boda. Y un banquete de boda nos habla de algo de excelencia, de elegancia. Por eso es bueno, hermano, que hagamos lo mejor posible, cada quien a nuestro alcance. No tiene que ver, hermano, marcas, pero lo mejor que uno pueda presentarse al banquete, entendiendo como que es un banquete de bodas. Dios, para él, sus reuniones las tiene muy elegantes. Cuando la gente ha tenido visiones, mira una mesa elegante de lujo. Y no porque sea un Dios de presunción, pero también le gusta que se hagan las cosas bonitas para Dios. Dios, cuando tú vienes a la iglesia, Él espera que vengas con la mejor actitud, con la mejor presentación, con la mejor forma. ¿Por qué? Porque Él también ha hecho lo mejor. Él hizo lo mejor de su reino para darnos a nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo y envió el Espíritu Santo. Y déjame decirte que Dios a eso le llama de gala. Entonces Él hizo una parábola con esta inspiración y entonces dijo que cuando hubiera algún banquete de bodas, no buscara cada quien los lugares de honor como para ser más visto o más importante que los demás, sino que está hablando aquí acerca del Señor de actitudes. Qué bueno es que usted venga y se sienta menos enfrente. Yo siempre me senté menos enfrente. ¿Por qué? Porque nada me iba a distraer. Lo he hablado de esto y yo veo que hay personas que no tienen que estar menos enfrente para tener toda su atención puesta. Pero yo, como soy muy distraído, me gusta estar menos enfrente para que nada me distraiga. Entonces, no va con este enfoque. Va con el enfoque de la actitud, de los sentires, de cómo uno se puede sentir. Y entonces llega a la culminación de esta parábola diciendo que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado o levantado. Entonces en la Biblia yo encontré un ejemplo de dos personajes que entraron a la presencia de Dios al banquete. Y déjenme decirle, el banquete nosotros lo vamos a evaluar conforme a la iglesia. Cuando nos reunimos, este es el banquete, no cuando hacemos la cena de fin de año, sino cuando venimos al servicio a recibir la palabra de Dios. Ese es el banquete, es el servicio donde está el banquete. Y entonces dice el Señor, hermano, en su palabra, que hubo dos hombres, dos personajes que ocuparon un lugar de honor y fueron invitados y fueron traídos al lugar de honor. Pero hubo algunas cosas que este principio que hoy vamos a considerar nos va a ayudar para estar siempre bien ubicados. Porque no es lo que hagamos por fuera, sino lo que traemos por dentro, lo que Dios quiere trabajar. Dios quiere trabajar por dentro primero, amén. Y lo hemos estado trabajando varias veces en el mensaje, pero hoy vamos a enfocarnos en unas actitudes que estorbaron a uno y a otro. Y entonces yo para esto quisiera hablarle acerca de Esther capítulo 8 versículo número 2. Esther capítulo 8 versículo número 2, cuando usted lo vea me dice un amén. Porque hubo un banquete en la casa de un rey. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Aparecen dos personajes aquí, uno llamado Mardoqueo y otro llamado Amán. Pero aparece también una mujer llamada Esther. Y entonces dice que el rey, que aquí no se menciona su nombre, pero el rey Asuero, dice que él era un rey que tenía sus provincias, 127 provincias en su reino, que era muy grande su reino. Y cuando uno ve eso en los contextos de todo el libro, dice que eran desde Egipto hasta la India, y ahí me dejó inquietado, porque el Señor, hermano, ha mostrado misericordia de Él con su reino a las naciones, hasta la India. Pero ellos en la India ahora están adorando ángeles caídos. Lo hemos visto aquí, lo hemos ilustrado en la pantalla, de cómo
tienen seres híbridos, mezclados de humanos con animales, pero que traen aquí una marca en su simbología, y es como una flecha caída, pero es un ángel caído. Se los mostré en una ocasión aquí, lo vimos en pantalla, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué algunas naciones, hermanos, están tan metidas detrás de ángeles caídos? Pensando que porque tienen revelaciones, porque tienen dones y agudizados, y porque hacen proyecciones astrales y tienen mucha fluidez en el ámbito espiritual. ¿Pero de qué sirve si está del lado de los ángeles caídos? En Egipto, usted puede ver que Dios visitó a Egipto porque mandó a José, mandó a Abraham, mandó a José, mandó a Moisés, pero ahí habían seres también híbridos. Ahí usted puede ver seres que tienen en la esfinge, cobras, leones, gibores, seres, ángeles, arcángeles, en esculturas. ¿Por qué? Porque tuvieron su tiempo de visitación de Dios. Esta nación también Dios la ha visitado, pero ¿sabe una cosa? Que por las actitudes de las personas que Dios pone en autoridad, muchas veces Dios tiene que remover anillos. Un anillo representa, hermano, por ejemplo, el que usa un pastor, se lo dan en el ámbito espiritual, no el físico. En el ámbito espiritual se lo dan en este dedo, porque es el que ministra matrimonios. Ahí es donde se entrega el anillo matrimonial cuando dos personas se casan. Pero cada anillo, independientemente en el dedo que es puesto, es en el ministerio que le están dando. Entonces, cuando pusieron a este rey, le dieron un anillo. Y hay una profecía donde dice, aunque fulano de tal sea un anillo en mi mano, dice, yo lo arrancaré. Porque hay veces, hermano, que Dios tiene que remover a las personas de honor. Cuando Dios honra, da posición y lo acerca. Pero cuando va a deshonrar a alguien, le quita el privilegio y lo retira. Y a veces nosotros hemos enfocado tanto nuestra vida que por el pasaje que dice que los dones y llamamientos son irrevocables. Y hemos pensado que no importa cómo vivamos, va a permanecer Dios con un ministerio. Pero ¿cómo usted me consideraría de pastor si fuera un criminal? Pues ya no pudiera tener el crédito delante de sus ojos como para confiarme su alma, sabiendo que fuera una persona indigna. Pero hay ciertos pecados que Dios le permite al hombre que los enmiende. Por ejemplo, a David. David fue hallado como criminal delante de los ojos de Dios, pero en la humillación que él tuvo delante de Dios, le dieron la oportunidad. Entonces, tremendo es cuando a algunos les quitan el privilegio, como a Judas. Se lo quitaron y no importa qué hiciera, como no se humilló, pues ya no lo pudo recuperar. Pero si se hubiera humillado, a lo mejor podía encontrar el anillo que le fue removido. Aunque ahí no se menciona, pero en la base a este pasaje que estoy leyendo, de que los ministerios, los lugares, Dios nos da honra. Y como a la iglesia le tiene un anillo matrimonial, entonces aquí entramos todos, no solamente los ministros. Pero ¿sabe una cosa? Que a este hombre llamado Amán se lo removieron, y dice que lo recobró el don de esa posición que él iba a ocupar en autoridad para entregárselo a otra persona. La pregunta es, ¿por qué se lo tendrían que quitar? Obvio que tuvo que haber actitudes. Las actitudes son muy tomadas en cuenta delante de los ojos de Dios. Aunque no somos salvos por las actitudes, pero cuando nos humillamos y aceptamos el perdón, pues es una actitud. Es una actitud de humillación. Y dice que el que se humilla, Dios lo levanta. No importa cómo vengamos, el que se humilla, Dios lo levanta. Amén. Diga usted, el que se humilla, Dios lo levanta. Si yo me humillo, Dios me levantará. Y me levantará en el arrebatamiento. Amén. Entonces Dios espera de nosotros una actitud de humillación. Ahora, yendo al capítulo 3 de Esther, vamos a considerar algunas cositas, no todas, porque está muy vasto este libro, en mucha enseñanza, tiene mucha riqueza, pero vamos a considerar algunas poquitas. Esther capítulo 3 verso 1, aquí se menciona el nombre de este rey. Después de esto, el rey Asuero dice, engrandeció a Amán. Amán fue el que le quitó el anillo, pero primero lo engrandeció. Y dice,
hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Oiga, esto suena así como un ministerio apostólico, donde están muchos príncipes, muchos pastores con él. Y entonces dice que Dios lo había levantado y lo había puesto en una posición de autoridad. Qué tremendo, porque Dios a los que somos familias, a los varones, nos levanta el Señor para ponernos en una posición de autoridad con la familia. Pero la actitud es la importante. La actitud de este hombre fue la que pudo hacer que eso se conservara o se perdiera. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexiones al considerar este tema. Y dice en el verso 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él, pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces parece ser que Mardoqueo estaba desobediente ante la orden del rey. ¿Por qué? Porque el rey había dado la orden que se le diera honores a Amán. Porque cuando Dios pone a alguien en autoridad, lo que espera es que se le respete, porque es un lugar de honra el que el servidor tiene cuando Dios lo llama. Dios honra a los que le honren. Por eso se dice que el pecado del ángel llamado Lucifer no fue un pecado, hermano, directamente contra Dios Padre, sino que fue un pecado contra Dios Hijo, porque lo consideraba inferior a él. Y entonces, como no se sometió bajo de su autoridad, entonces el que se rebela al rebelarse contra el Hijo, se rebeló contra el Padre. ¿Se acuerda que Jesús dijo: el que recibe a vosotros, a mí, el que recibe a vosotros, a mí recibe; el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza? Hablando de sus discípulos. Bueno, aquí estaba sucediendo esto, que le había dado una posición de autoridad a este hombre llamado Amán. Y dice que, pero que Mardoqueo ni se inclinaba a él, ni se postraba. Ahora la pregunta es: ¿por qué? Porque este Mardoqueo estaba sabiendo que ahí había un reino, que había una autoridad y que había alguien, pero de alguna manera algo le discernió. Porque déjenme decirle que Dios da discernimiento de espíritu por el Espíritu Santo a toda la iglesia. Amén. Y aunque un pastor debe ser tenido en honra, pero tampoco no se le tiene que tener como un Dios, ni se debe uno postrar delante de un pastor ni de ningún siervo. ¿Por qué? Porque el que merece que se le doble toda rodilla es al Señor. Un ángel que vino con Pedro, lo quería adorar, le dijo: no te postres delante de mí, adora a Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios está todo bien ubicado. Ahí no se le puede dar honra a ningún ser, ni siquiera, hermano, por mucha cercanía que tenga con Dios, como al Señor. Al Señor hay que darle honra. Ahora, si viene un mensajero de parte de Dios, bendito el que viene en nombre del Señor, pero una cosa es postrársele y adorársele, y otra cosa es recibirlo con el respeto, como cuando Josué recibió a un varón que se acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres contra nosotros? Le sacó la espada, esa es la palabra. Y entonces le dijo: no, yo vengo como capitán para ir al frente. Entonces le dio la honra que merecía. Pero al que se le da la adoración es al Señor. Amén. Entonces aquí aparece una desubicación de uno en autoridad, Amán, esperando que todos se le postren, que todos le adoren. Ahí empezó a permitir, porque dice la Escritura, que un hombre, una persona, un cristiano es probado por medio de la alabanza que recibe. Por eso a mí no me echen muchas flores. Honra que honra merece, pero está ahí. Pero no diga: es que el pastor Eduardo, no, porque me puedo hundir. Mejor no, mejor así, balanceaditos, humildes, sencillitos, pero eso sí, respeto. Una cosa es adulación y otra cosa es falta de respeto. Amén. Entonces, honra que honra merece, pero hasta ahí, no más allá de lo que es, porque entonces me pone como un ídolo. ¿Y qué ídolo va a permanecer de pie delante de Dios? Sería cortar su cabeza, como le pasó a Dagón. Bueno, entonces dice aquí que Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba, porque conocía los principios de Dios, porque él era judío. Ahora fíjese, entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo:
dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después de que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Oiga, dice que tremendo. Pero Mardoqueo nos deja una gran lección de que no se deben honrar hombres, pero también muestra quién es él. Y figúrese usted que vengan y le digan: ¿y usted por qué no tiene ídolos delante de su iglesia? Y usted: porque soy cristiano. Amén. ¿Cuántos de aquí pueden decir: soy descendencia judía? Oh, sí, aunque no seamos en la carne, porque el judío no lo es en la carne y en la sangre, sino en el espíritu. Porque judío quiere decir alabador. Aquí hay bastantes judíos. ¡A su nombre! Y no lo estoy judaizando, lo está hablando del principio y del significado. Nunca niegue que usted es cristiano. Decía el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo de ser cristiano. Amén. No me avergüenzo de la cruz de Cristo. ¿No dice que él era de la tribu de Benjamín? ¿Sí? ¿Sí lo ha leído? ¿Y por qué dice él que es judío? También tenía 3 ciudadanías: romano, porque nació en Roma, allá en territorio romano, y luego dice que era de la tribu de Benjamín. ¿Y entonces de dónde salió judío? Alabador. ¡A su nombre! Así que usted con toda libertad puede decir que es descendencia judía, porque usted proviene de Jesús y él es judío. Amén. De la tribu de Judá. ¡A su nombre! Mardoqueo lo pusieron a prueba para ver si se mantenía firme, diciendo: yo no puedo rendirme delante de ninguna autoridad, de ningún gobernante, porque yo al que le rindo mi corazón es a Cristo. Puede decir usted: recibo. Jamás honré a hombres más que a Dios, ni a un pastor, ni a un profeta, ni a un apóstol, ni a ningún maestro, ni a ningún evangelista más que a Dios. Dios es primero. No sea usted jamás hallado sin esta firmeza. Esta es la firmeza que requieren aquellos que Dios va a levantar. Amén. Porque a Mardoqueo lo iban a promover, pero es que hubo cosas que al rey le agradaron de él. Y déjenme decirle que nosotros tenemos un rey de reyes y señor de señores, el que nos tiene bien observados y envía a sus ángeles que tienen muchos ojos y han venido aquí y nos han examinado y ven las actitudes. Nunca se le debe faltar el respeto a ningún ministro, porque David no le faltó el respeto a Saúl para nada, aunque estaba caído, porque cuando le arrancó un pedacito de su manto le redarguía el corazón y fue y dijo: fui yo el que te rasgó el manto, pero no tengo nada en contra tuya. Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor, porque en el reino de Dios hay honra. Amén. Entonces esto es algo que tenemos que agarrar todos los cristianos, estos principios de la palabra de Dios que nos van a ayudar, porque Dios al que se humilla lo va a levantar. Amén. Ok, entonces seguimos adelante. Y entonces dice el verso 5: y cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Oiga, qué desubicaciones a veces hay de ministros, que si no les tienen tanto respeto como si fueran Dios, se enoja contra la gente. Por eso yo le digo: ni tanto, ni tanto, ni tan honrado, pero ni tan desprestigiado. Al lugar justo, a lo que sus ojos ven, porque Pablo decía: lo que ven en mí. Entonces, déjenme decirle, no nos podemos acomodar en un lugar que Dios nos ha dado, pero tampoco no nos podemos bajar del lugar que Dios nos ha entregado. Entonces, a cada uno en el lugar que Dios le ha dado. Amén. Y dice en el verso número 6: y él no se contentó con echar mano solo de Mardoqueo, pues le habían informado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos y el pueblo de Mardoqueo que estaba por todo el reino de este Asuero. Entonces, fíjese, hermano, cómo sin darse cuenta lo fueron ministrando a este personaje, Amán, para que se pusiera en contra
del propósito del reino. Ahora, nosotros tenemos que siempre estar bien ubicados, de no ir nunca en contra de los propósitos del reino de los cielos. ¿Puedes decir amén? Amén. Tenemos que ser hallados con el propósito de Dios. Yo sé que en medio de desubicaciones ministeriales a veces surgen cambios necesarios, que Dios en un momento determinado dice tiempo de salir. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay ovejas que están en otro redil, las cuales me conviene también traer, pero con propósitos en Dios y no con resentimientos terrenos corrompidos ni malas influencias, porque esto es delicado. Es delicado porque vamos al reino de Dios, y en el reino de Dios la iglesia es una, aunque aquí vemos muchos diferentes ministerios, pues la iglesia es una. Y no podemos ser hallados, hermano, en contra, sino a favor del reino de los cielos. Entonces, una cosa que yo veo en este hombre es que está desubicado, pero por dentro, porque quería saciar un ego, quería saciar una soberbia. Dios no pone ministros para que se hagan arrogantes, ni soberbios, ni egoístas, egocentristas. Dios no pone una iglesia para saciar al ministro. Dios pone a un ministro para saciar una iglesia. Saciaré el alma del sacerdote y así mi pueblo será saciado. No van a saciar la iglesia con dinero porque esté rico yo. ¿Me explico? Ningún ministro. Pablo decía, con que tengamos con qué comer y con qué vestirnos y de dónde acostarnos, estábamos bendecidos. Yo no creo que yo le estoy diciendo de las ofrendas para que yo traiga un tapuche nuevo. Si viera la marca que traigo, ya ni modo. Ya ni modo, es que pues, es el que cayó. Y tampoco no estoy en la miseria, pero no en la vanidad. Pues cuando yo le digo, vengas de su mejor manera, pues cada quien a su alcance. Yo no estoy hablando de marcas ni de presunciones, pero venimos a darle al Señor lo mejor que podemos hacer. Cada quien en su nivel. No estoy hablando de marcas, no estoy hablando de cosas caras. Estoy hablando de presentación. Uno se puede presentar delante de Dios en Levi's, pero limpios y bien planchados. No todos arrugados y rotos, porque esos son los gabaonitas. Hay una moda gabaonita que se mueve ahorita, donde la gente anda toda desarrapada. Perdónenme que usted usa Levi's rotos. No quiero agredir, pero en la Biblia, los principios del reino de Dios. ¡A su nombre! Bueno, volviendo al principio de este hombre desubicado, un ministro desubicado, Amán. Dice el capítulo 5, verso 9: salió Amán aquel día alegre y con corazón contento, porque siempre que venimos donde está el júbilo, salimos contentos. Pero, hay un pero aquí. ¿Pero qué? Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey, que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Y dice el verso 10, Amán, sin embargo, se contuvo, fue a su casa y mandó traer a sus amigos y a su mujer Ceres. Mire qué chulada mujer tenía este hombre. Ahorita va a ver qué clase de mujer, una bruja bien hecha. Nadie tenemos bruja por mujer. Tenemos princesas de Dios. No reinas, princesas. Digan las mujeres, yo no soy reina. Yo no soy reina. Soy princesa. Soy una princesa. Me van a hacer reina cuando me case con Cristo, en su reino. Pero mientras, princesa, ubicada con los pies bien plantados en el suelo, para que no se sientan que él es la dueña de la casa. Y el varón también tiene que estar bien ubicado, pero ahorita nomás le dimos a la mujer su porción. Amán, sin embargo, se contuvo y fue a su casa y mandó traer a sus amigos y a su mujer Ceres. Ay, hermano, este está como los políticos de ahora, que traen todo su equipo para hacer su campaña electoral. Y entonces dice, entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey había engrandecido y cómo le habían exaltado sobre todo, sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió aún a la reina Esther, no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado
por ella junto con el rey. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras yo vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Sabe que este es un problema muy tremendo que el diablo tiene como una estrategia por causa de una mujer como esas Ceres que está influyendo? Nosotros le hemos llamado a las iglesias el espíritu de Jezabel, que lo hace que llegue y con tal, mire, riquezas de Dios hay, dones hay en la iglesia, joyas hay en la casa de Dios, pero no faltará por ahí un Mardoqueo que le caiga bien a los demás en las iglesias, donde yo ya no quiero esa iglesia porque ahí está el que me cae bien. Este dice: vieras las riquezas, vieras cómo me tratan, vieras qué chulada con el rey. Hay gente que dice: mira, esa iglesia está bonita, tiene bonita alabanza, tiene servidores bien tremendo, el pastor me cae bien, su mensaje está más o menos, pero me cae bien. Pero hay uno ahí que se me derrama la bilis cuando lo veo. Así estaba nada me satisface. Dios, hermano, cuando abre una iglesia, pone para satisfacer al pueblo. Dios te recibe. Alabanza, el cántico, hasta le ponen la Biblia ahí para que no tenga que traer su Biblia. Le ponen un asiento ahí, pero no para que se duerma. Tantas cosas con tal de satisfacerlo. Tenemos, hermano, 4 baños en la iglesia. Uno ya para los chiquitos y acá otros 2 para las mujeres, y uno para los hombres. ¿Para qué tanto? Si somos tan pocos. Para satisfacer necesidades. Envía el Señor, hermano, cántico en abundancia para satisfacer sanidades, necesidades internas. Nos ponen adoración, nos ponen cántico, nos ponen palabra, enseñanza a los niños, maestros, todo para satisfacer. Pero este tremendo decía: pero por causa de uno que no tiembla cuando me ve. Hermano, no somos para temblar delante de los hombres, somos para temblar en la presencia de Dios. Hay temblores en la presencia de Dios naturales. Hay unos temblorcitos que llegan, que a veces empieza uno así, le brinca el estómago, le digo, porque dice el canto del que me hace vibrar de gozo. Hay unos temblores, hermano, que algunos que se agarran, se sacuden así bien feo. Yo solamente he experimentado eso en liberaciones. Cuando está hablando por alguien que está el chamuco, se jalonea que no se quiere salir. Pero hay iglesias, hermano, donde se parecen muñecos de cuerda. Están así, hermano, dicen: estuvo bien buena la presencia de... No, hermano, necesita liberación. La presencia de Dios es siervo apacible. Dice que cuando apareció Elías allá donde estaba todo desanimado, vino el ángel y dice que vio un terremoto, pero no estaba Dios ahí. Dios no está en los terremotos. La tierra tiembla delante de la presencia de Dios. Pero Dios no está en el terremoto, está en el siervo apacible. En lo suave de tu presencia quiero morar. En lo suave de tu presencia quiero habitar. ¿Sí se sabe? ¿Ya oído ese canto? Si no, ya lo oí ahorita un pedacito. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo que está sentado a la puerta del rey. ¿Qué tenía Mardoqueo que le molestaba tanto si estaba servidor? A la puerta. Hermano, es un lugar de honra que Dios le dio tenerlo a la puerta del rey, en su reino. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí, el lugar de la puerta es un lugar de honra. Los hermanos que cuidan la puerta tienen un lugar de honra del rey, de reyes y señor de señores. No hay privilegio de deshonra en la iglesia. Honroso es servirle a Dios en lo que le sirva. Hasta siendo amable con la gente, hasta trayéndole una botellita de agua. Hermano, sugieres, cuando vean un nuevo, llévenle una botellita de agua. Acuérdese, va a decir: cualquiera que le dé, aunque sea un vasito de agua en su nombre, no quedará sin recompensa. ¿Ya les dieron agua? A ver, ¿dónde están los sugieres? Se necesitan 2 vasos de agua, 2 botellitas de agua por ahí. ¿Quién más no le dieron agua de los nuevos? A los viejos ya no les dan. No. Gracias a Dios hay generosidad en la casa de Dios, donde hay agua viva. Hay
que ser hospitalarios, porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Usted le da un vaso de agua a un ángel, ¿qué cree que va a dar? Recompensa de Dios. Amén. ¿A poco nomás ellos dos nuevos llegaron? Aquí está la hermanita que vino. A ver, ¿cuál otro nuevo? Levante la mano con toda confianza. ¿Dónde está? Ah, aquí está otra nueva. Gloria a Dios. No le dé pena. Ahorita le van a dar su botellita de agua. Eso es cortesía a la casa. Los buenos modales deben estar en la casa de Dios. Amén. Allá por allá atrás hay otro joven. ¿No le dieron su botellita? ¿Le dieron su botellita de agua? ¿No le dieron? Sí. Ah, bueno. Más les vale. No, son principios que estamos viendo, hermano, que son buenos, ¿verdad? Sí, sí, otro. Sí, y un vasito de... Acá también requiere una botella. Entonces, vamos a hablar un poquito de la bruja, de la mujer de Amán. Voy a hablar con toda confianza porque aquí no hay eso. Dice, su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Mira, hermano, si Zeres fue la que le dijo al marido: ve y pídele al rey, ya que tú tienes acceso y te ha dado gracia y te ha dado autoridad, pídele que prepárate una horca, y cuando veas a Mardoqueo ahí, que lo cuelgue. Hay gente, hermano, que quisiera ahorcar a otros, a los que sirven, a los servidores, a los que Dios les ha dado privilegio. No, hermano, son administraciones de la maldad. Esta es la maldad. ¿Por qué? Porque fue la maldad la que engañó a Amán. Fue Zeres la que engañó a Amán con su consejo, pero le agradó el consejo. Ha sido la maldad la que engañó al ángel de luz y lo convirtió en diablo por haberle gustado la idea. Entonces, ese Amán, ese espíritu de Amán que se movió en ese tiempo, es el mismo espíritu que se movió en los tiempos donde Jesús, hermano, le prepararon una cruz para crucificarlo. Entonces, Mardoqueo, en un cierto sentido, es una representación del sacrificio de Cristo, preparado para arruinarlo. Pero lo tremendo es, hermano, que aunque Jesús lo crucificaron, ahí Él estaba crucificando su carne, pero estaba crucificando el pecado de todos nosotros. Entonces le estaban dando muerte al pecado, pero Él no se quedó ahí solamente crucificado como lo tienen en algunos lugares, solamente como crucifijo, sino que Él se levantó de los muertos. Y entonces la muerte no lo pudo retener. Y por lo tanto el lugar que Él agarró fue un lugar sobre todo lugar, un nombre sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla. Como Mardoqueo iba a ir, hermano, a rendirle honores al diablo. Usted no le debe honores al diablo ni en Halloween. Perdón, ya pasó. Ni en Navidad. Ay, hermano, Santo Cruz. Este mismo gato, nomás que disfrazado. Porque no tiene que ver eso con Cristo. Perdón por los que celebran la Navidad, pero algo más que una vez les va diciendo ahorita. Tienen un mes de aquí para entonces. Para reflexionar o pedir direcciones. ¿Cierto, dijo el pastor? ¿Nos están engañando? Averigüe, ponga en internet, Google, Navidad. La verdad acerca de la Navidad se va a espantar de todas las verdades que son, lo que significa. Está dando gloria a dioses caídos, y eso no es usted. Usted tiene un Dios verdadero, que no fue caído, bajó y entró por la puerta en una mujer llamada Miriam, ni María se llama, Miriam, y dio a luz al Hijo de Dios. Yo soy la puerta, dijo, el que por mí entra. Pero Él dijo, yo entré por la puerta también, y todos los que vinieron antes de mí son salteadores. Los caídos es otra cosa. Él es el Hijo de Dios. Y no tenemos que dar tanta honra a ese momento como el día que nació en tu corazón. Ahí sí, hermano. Hazle fiesta al Señor el día de tu nuevo nacimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque mucha gente va y hace una fiesta de Navidad, pero sigue igual o peor. Porque ni siquiera un regalo me dio. Yo que le regalé algo, me costó bien caro, me dio una chuchería.
Pero cuando usted recibe a Cristo, le dan lo mejor. De todas las riquezas de la tierra le cambian la vida, le prometen la vida eterna. Amén. A su nombre. Su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron: haz una horca, prepárate una horca ahí para que lo ahorquen. Y el diablo, hermano, siempre ha tenido en contra de los hijos de Dios deseos de aniquilarlos. ¿Por qué nosotros atravesamos esta situación? Porque hay un enemigo que viene, quiso tumbarme a mí, no pudo, se fue con mi mujer, tampoco pudo. ¿Por qué? Porque no está sola, ni va a poder contigo, porque no estás solo, no estás sola. Tienes un Dios poderoso, tienes ángeles que pelean la batalla. Días antes que mi esposa se pusiera así, ya estaba poniéndose peligrosa la cosa, quería irse al hospital, y oré por ella y tuve liberación. Pero lo tengo que decir porque es la verdad. Yo sé que ella no tiene ningún problema con que usted lo sepa, pero eché fuera un espíritu de muerte y salió. Si no sale ese espíritu de muerte, la mata. Pero como en la horca que prepararon para Mardoqueo, el que fue ahorcado fue Amán, cuánta gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque el enemigo, aunque haga propósitos de destruir tu vida, el que se está haciendo daño a sí mismo es él. ¿No le dijo así el Señor Jesús a Saulo? Estás persiguiéndome a mí, y dura cosa te es dar coces. ¿Sabe qué son coces? Patas de burro contra el aguijón. Por muy duro que pegue un burro, un caballo, patadas. Si le pega un aguijón, se va a dañar. Y eso le estaba pasando a Saulo, y eso le va a pasar al diablo cada vez que se le ande en tu contra. Le va a estar dando al aguijón. Por muy bueno que sea para pegar, le pega un aguijón y se le va a cuartear el brazo, la pierna, lo que sea. ¿Por qué? Porque el que toque a mis ungidos como si toca a la niña a mis ojos. No hagáis daño a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así como tuvo cuidado de ella, tendrá cuidado de cualquiera de sus hijos que lo aman y aman su venida. Amén. Entonces, esta horca, que esta mujer llamada Ceres, quiere decir, Ceres, su nombre significa desdicha. Hay un dicho que a veces le dicen: desdichada esta. No le diga así a nadie. Desdicha es como estarle diciéndole la maldad entera. Esta mujer, también su nombre Ceres significa extraño. Y hay seres extraños, la Biblia le llama alienígenas. Hablamos acerca de los alienígenas en la Biblia hace poquito, y podemos darnos cuenta que son ángeles o son seres caídos. Cuando usted vea que ovnis, reprende, diga usted: la sangre de Jesús me protege de toda esa administración. Usted no esté diciendo: ya viene Cristo por su iglesia. A los ovnis no. Ellos abducen a la gente, pero para mezclarlos con seres y embarazar a las mujeres para ponerles seres híbridos, caídos, ángeles mezclados con hombres. Por eso no, mire, Dios trae su Espíritu Santo y con eso ya nos ha engendrado. Y ya engendrados por Dios, no nos podrá engendrar el diablo. Dios te da, amén, hermano. Esa es mi fe, que el diablo no me podrá engendrar. ¿Sabe cómo engendra el diablo? Por palabras. Nosotros hemos oído la palabra de Cristo y eso nos ha dado un nuevo nacimiento, a llevarnos al arrepentimiento y a recibir a Jesús. Pero el diablo también tiene su manera de querer engendrar. No, de ustedes, en mí no va a tener ningún lugar, ningún engendramiento diabólico, porque ya fui engendrado por Dios. Y como mujer fiel me he de mantener con Dios. Como cualquier mujer que se mantiene fiel con su esposo, no se va a dejar embarazar de cualquier otro, con el que es su esposo y con ese y no más. Así espera Dios de la iglesia, que solamente del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estas fueron, hermano, actitudes que lo llevaron a que le quitaran el anillo. ¿Cómo le iba a dejar Dios una autoridad
o este rey, pues Asuero, sabiendo todo lo que estaba haciendo, cómo quería destruirlos, cómo había preparado una horca para alguien que había sido fiel con Dios. Porque Mardoqueo, cuando supo que Bigtán y Teres le querían dar un golpe de estado a su reino, él fue y los denunció. Diga, Dios premia la fidelidad. Nosotros somos llamados fieles. La iglesia de Cristo tenemos que ser reconocidos como fieles a Dios. Así que no les duela nada lo de la Navidad, ni lo de Halloween, ni lo del 14 de febrero. El día del amor de Cupido es un ángel caído que lleva las pasiones carnales para que antes de que se casen entren en amoríos matrimoniales. Por eso somos fieles a Dios, a su evangelio, a su palabra, a la verdad, al Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces le tuvieron que quitar el anillo. Dios a veces tiene que quitar anillos. Digo, ay Padre, nunca va a caer yo en algo que me haga perder el anillo. Porque el anillo que nos han dado es el Espíritu Santo. En nosotros, la iglesia. Puede decir usted amén. Amén. ¿Y por qué se lo tuvieron que dar a Mardoqueo si era alguien que nomás estaba de servidor? Porque se mantenía fiel con Dios. Se seguía manteniendo fiel al linaje que él pertenecía como judío. Cuando tú te mantienes y yo nos mantenemos fieles al linaje que pertenecemos de Cristo, Dios, hermano, tiene lugares de honra. Amén. Entonces dice Esther capítulo 8 verso 1, mire, aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther, mire, allá en las Ceres le ministró a Amán, y aquí Esther le ministra al mismo rey y le dice así, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Aquí el punto es, ¿qué es Cristo para ti? Todo. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Ya nada importa más. ¿Puedes decir amén? Amén. Ay, hermano, la iglesia que da testimonio así como esta mujer le dijo al rey todo lo que significa. Cuando tú te presentes delante de Dios, lo más importante que va a haber, que Dios pueda escuchar de ti, es que le digas, es que yo creí en Jesucristo que era todo para mí. Por eso me pertenece entrar a este reino. Amén, gloria a Dios. Ay, hermano, las palabras de fe Dios las honra. Cuando tú le dices a Dios, yo me acuerdo que cuando mi suegra iba a partir de esa tierra, le dije, suegrita, cuando le pregunten a usted en el reino de Dios, porque estaba para morirse, yo sé que no me puede hablar, pero sí me puede escuchar. Cuando usted se presente delante de Dios y le pregunten, ¿por qué crees que te debo dejar entrar? Dígale, porque creí en la sangre del Cordero de Dios. Porque recibí a Jesucristo como mi Salvador. Por eso, no diga, porque yo no le hago mal a nadie, porque todo el mundo así dice. No tomo, no me emborracho, y no soy criminal, no estoy en la cárcel, soy un ángel. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por haber creído en Cristo. ¿Lo tenemos bien claro? Sí, amén. Entonces este ambiente está lleno de la sangre de Cristo. En el verso 3 dice, Esther habló de nuevo delante del rey y cayó a sus pies llorando. Le imploró que impidieran los propósitos perversos de Amán, Ageo, y el plan que había tramado contra los judíos. Extendió el rey hacia Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso delante del rey y dijo, si le place al rey, si ha hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concedidas por Amán
hijo de Amenat Agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en toda la provincia del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Mire, la iglesia, que es a la manera de Esther, que se sabe humillar delante de Dios, que sabe reconocer que aquí lo que cuenta es la voluntad de Dios, que si al rey le place, que si está de acuerdo con él, el que llega y le dice: Señor, lo que tú determines está bien conmigo. Yo tuve que decir eso estos días por mi esposa. Señor, en tus manos está. Lo que tú decías está bien conmigo. Oh, déjamela. ¿Por qué? La necesitamos. Tengo 3 hijas que dependen mucho de ella. Pero si a ti te place, si está bien contigo, aquí está mi petición. Me la recibió, me la aceptó, ahí está. Pero esta mujer es una figura de cómo vamos a hacer la iglesia. Porque es el Espíritu Santo el que nos instruye. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a humillarnos. Es el Espíritu Santo el que dice: Señor, como tú digas. Pero mira, Señor, si está bien contigo, le sea quitada la autoridad que tiene ese terrible Amán, porque va en contra de mi pueblo. Por eso a veces cuando oramos, y ha oído usted a veces que decimos en la oración: le sea suspendido su derecho, le sea quitada su licencia, le sea quitada su autoridad. ¿Por qué? Porque una autoridad mayor es el que está conmigo. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. En los cantos nos impregnan de eso, como para que salgamos sabiendo de dónde somos, de qué reino pertenecemos, del respaldo que Dios está dispuesto a dar cuando uno tiene humildad de corazón con Dios. Cuando uno le dice: Señor, pero como tú quieras. No se ha hecho como yo quiero, sino como tú quieres. Pero si está bien y ha hallado gracia delante de ti, quítale la licencia al diablo, Señor, para que la muerte se tenga que ir. Y entonces el Señor nomás le hace así: ¿qué? Y de repente tú nomás dices: te arrepiento en el nombre de Jesús, y ¡pum!, se libera. ¿Es que eres poderoso? No, es que sirvo a un reino poderoso. Un policía no crea que es el Rambo. Un policía es alguien que trae una charolita y un colorcito, que cuidado que no le hagan caso. Por eso usted nunca se le ponga pecudo a un policía, porque no de vano lleva la macana o la tonfa, ¿verdad? No se le ponga al gringo nunca a un policía ni le diga: ¿usted por qué me para? Porque Dios aborrece el altivo. Usted dígale: señor policía, perdóneme, pero no sé ni cuál es la ofensa, pero si me la deja saber, con todo respeto, no sé por qué me paró. No te hagas, no traes cinto puesto. Pues que no lo tenía que poner, no se haga. Ahí le va su multita. Ay, bien me lo merezco. Me está usted salvando la vida. Muchas gracias, señor policía. No diga: este policía que se cae. Ni usa cuando él anda en la patrulla. No haga eso, porque le van a hacer un macanazo. Mejor respetarlos. Es que yo veo gente así, no aquí, ¿verdad? Bendito su nombre. Lo que sí le puedo decir también: respete la velocidad. Gloria a Dios. Bueno, ya no lo voy a agradecer. Verso 15. Aquí, este verso está lindo. Si le han parecido bonitos los pasajes, este le va a parecer más bonito. Esther 8:15. Entonces Mardoqueo salió de la presencia ¿de quién? Hay que ver qué es lo que deja estar en la presencia del rey. Fíjense: en vestiduras. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? De realeza, de reino. Vestiduras de realeza, de azul y blanco, con una gran corona de oro. ¿Cuántas veces hemos oído que le enderezaban la corona? Y que aquí hay coronas. Y algunos dicen: estos puros coronas, no están pensando en la... No. Está hablando de la corona del reino. Aquí dice que en la presencia del rey hay vestiduras blanco-azul. Hay corona de oro. ¿De qué color es el oro? Amarillito, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como amarillito. Entonces el color azul, color blanco, el color oro es como amarillito. Y un manto de lino
fino, ¿de qué color es ese? No, y púrpura, pero ¿de qué color es el lino fino? Blanco, según Apocalipsis. Entonces el blanco, el azul, el amarillo, el púrpura, dice, y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Verso 16, para los judíos fue día de luz y de alegría, de gozo y de gloria. Dios no es ningún Dios aburrido. A Él le gustan las fiestas. Y cuando usted llegue y se mete al gozo y se mete en la fiesta, si usted no danza, hágale la lucha. Va a salir bien revestido con vestiduras de realeza. Ah, hermano, ¿y esos colores qué? La presencia de Dios. Porque dice que estaba en la presencia del rey. Y como este es un prototipo de lo que es allá, entonces de repente usted va a llegar a la iglesia, va a estar viendo un video, va a ver una luz morada. Se ha visto. Yo la tengo en algunos videos, la he visto. La cámara capta lo que los ojos a veces no alcanzan a distinguir. Pero se ha visto la columna azul, la morada, se ha visto la blanca, la roja. ¿Qué le representa a usted la roja? La sangre de Cristo. Oiga, Dios todo esto está dispuesto a hacer. Y como este hombre, cuando salió para proteger al pueblo. Usted cuando salga aquí, ore por la gente, hermano. No diga, ay, ese que ya no viene a la iglesia. No diga, ese que llego me roba el gozo. No, ore por él, ore por ella, bendígalos. Porque este hombre, con las administraciones de ser, ¿cómo iba yo a estar en la presencia de Dios disfrutando este reino y permitir que estén mis hermanos y mi pueblo afligidos y derribados? Y cómo yo voy a disfrutar. Por eso dice Pablo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gracias por ese amor que usted ha mostrado, por lo que hicieron con mi familia. Pero ¿sabe una cosa? Esto a usted le da bendición. Porque usted siembra y usted va a cosechar. Y si siembra misericordia, misericordia va a cosechar. Pues si alguien llega y dice, sí, ha de ser una bruja bien hecha. Por eso le está pasando lo que pasa. Le va a caer la bruja encima. No, mejor hay que dar gracias, interceder y bendecir y levántese. Y por último, Santiago capítulo 1, verso 9. Santiago 1, 9, cuando lo vean me dice amén. Pero que el hermano de condición humilde, diga usted, recibo, se gloríe ¿en qué? En su alta posición. ¿Usted cree que Mardoqueo no se regocijó? Ay, hermano, ¿pero por qué? Por su condición humilde. Dios al humilde lo acerca y lo levanta y lo honra y lo reviste y lo respalda y lo ayuda y aleja a sus enemigos y los humilla delante de él. La bruja Ceres le decía que lo maten delante de ti caerá, pero después cuando supo eso dijo, no, si este es de descendencia judía en la que nos metimos, porque entonces delante de él caeremos. Caerás, le dijo a él, pero caerían los dos. ¿Por qué? Porque ella lo estaba ministrando. El diablo se puede meter con cualquier gente, hermano, pero no se meta con uno de sus hijos de Dios, porque delante de ellos caerán. Bueno, gloria a Dios por ella. Gloria a Dios. Entonces, volviendo al tema primario, el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. ¿Qué le pasó a Amán y qué le pasó a Mardoqueo? Ahora la pregunta es, ¿de qué lado estamos? Diga usted, ¿de qué lado estoy? Del lado de Cristo. Y si me mantengo en el corazón humilde, Dios me levantará. Amén. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Póngase aquí en una ofrenda de palmas al Rey.